con sabor. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. ¿Okay? Hoy tenemos una persona muy querida por nosotros y muy respetada también, por supuesto, y admirada, porque es un mexicano que le ha echado ganas, como dicen ellos, y empezó, como todos los suramericanos, empezó muy desde abajo y ahora es un juez supremo en el mundial. Que se llama Carlos Yesca. Y vamos a hablar ahora con él después de la primera sección de monólogos. ¿Okay? Pero, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, vamos a entrar entonces ahora a la parte de monólogos, que es mi primera sección del programa. Y hoy voy a hablar sobre algo que siempre nos pasa, ¿no? Cuando estamos haciendo queso. ¿Cómo reconocer la textura correcta de la cuajada antes del desuerado? Cuando estamos haciendo queso fresco estilo suramericano. Los quesos frescos suramericanos son el queso campesino, el queso fresco argentino, el queso panela, nuestro queso llanero venezolano, queso fresco peruano, en fin. ¿Okay? El hecho es que los quesos estilo suramericano suelen tener una textura suave y ligeramente húmeda. Esa textura puede variar según el tipo de queso fresco que estemos haciendo, pero en general estos quesos son más suaves que los quesos maduros. ¿Y por qué? Simple. Estos quesos tienen mayor contenido de humedad. Un correcto nivel de humedad en el queso les va a dar al queso, por supuesto, la textura adecuada a la cuajada y esto va a hacer que logremos un queso fresco de buena calidad. Les cuento que las características de los quesos frescos es que se pueden desmenuzar fácilmente con los dedos o si usamos un tenedor también se desmenuza también, ¿no? Y esta textura varía desde una consistencia suave y cremosa hasta un poco más firme y a veces hasta grumosa, ¿no? Por ejemplo, como la textura del queso costeño colombiano, como la textura del queso feta, y esto lo hace ideal para cuando se espolvorea sobre ensaladas, también en el caso del costeño se pueden hacer pan de bonos, se pueden usar para hacer salsas y también algunos platos horneados, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cuál es esa consistencia en la cuajada que va a hacer que nuestro queso fresco tenga esa textura única? ¿Mm? Y la respuesta a esta pregunta está en el desuerado. El desuerado es un paso importantísimo en la elaboración de queso fresco y en cualquier tipo de queso, ¿verdad? Y es crucial para conocer el momento exacto para hacerlo. Y aunque eso lo da la experiencia, aquí les quiero dar algunos tips para que los tomen en cuenta y sean capaces de reconocer cómo debe ser la cuajada antes del desuerado y así no tengan que sufrir como sufrí yo. Bueno, les cuento. Cuando la leche ya coagulada se corta, o sea, uno hace la leche, ¿no? Uno pone la leche, madura, todo, cuaja, y después que se cuaja hay que cortar. ¿Okay? Cuando uno corta, la cuajada al principio es muy suave y parece como un gel. Y al cortarla, esta empieza a liberar suero. Y cuando empieza a liberar suero, nosotros empezamos a agitar y junto con la temperatura se favorece a la expulsión de suero. Esa expulsión de suero se llama sinéresis. ¿Okay? Esa expulsión de suero va haciendo que la cuajada tienda a encogerse más y a hacerse cada vez más firme. Y por supuesto también más consistente, ¿no? Y la forma de saberlo es tomar un poco de cuajada con la mano y sentirla. ¿Ok? Si la cuajada, cuando uno corta la cuajada, si esta cuajada se siente blanda, así como un gel, digamos como un yogur, significa que necesita más tiempo, hay que esperar que se contraiga más. Es decir, necesita expulsar más suero. En cambio, si la cuajada está demasiado dura, significa que ha expulsado mucho suero porque ha estado demasiado tiempo en la tina de cuajado o si estamos haciendo queso caseramente en nuestra olla. ¿Okay? El hecho es que mientras más dejemos la cuajada
expulsando suero, o como se dice en el argot de los quesos, favoreciendo a la sinéresis, más seco va a quedar nuestro futuro queso. Y aquí les doy un secreto. Un buen indicador de que la cuajada está lista para el desuerado es que esta debe estar compacta, pero a la vez debe tener una consistencia esponjosa. ¿Y cómo saberlo? Muy fácil. Tomen un poco de cuajada con el cucharón. Cuando hablo de cucharón me refiero al cucharón cuando se hace caseramente, ¿no? Porque también hay unos agitadores que son cuando se hacen industrialmente. ¿Okay? Entonces, tomen el cucharón, cojan un poco de cuajada y tómenla con los dedos. Si se deshace al tocarla, no está lista. ¿Okay? Ahora bien, si al tocarla tiene una consistencia más o menos compacta y está esponjosa, ya la cuajada está lista y es momento de azorar. Me refiero cuando estamos haciendo queso fresco, porque cuando estamos haciendo otro tipo de queso, la textura y la consistencia de la cuajada tiene que ser diferente. ¿Okay? Por ejemplo, si estamos haciendo queso parmesano, que hay que dejarlo mucho tiempo, hay que cocinarlo a 50 grados. Bueno, la receta no viene al caso ahorita. La cuajada tiene que cogerse en la mano, se presiona y si se deshace así y que la mano queda limpia, ya está lista. ¿Okay? Para desuerar la cuajada, se debe retirar todo el exceso de suero, ¿verdad? Sin ejercer demasiada presión en la cuajada. El exceso de suero se puede retirar usando un colador, usando una gasa para quesos, dependiendo de la cantidad. Se utilizan bombas, en fin. Eso lo va a determinar el tipo de proceso que estemos haciendo, la cantidad de queso que estemos haciendo. En resumen, para conocer la textura correcta de la cuajada antes del desuerado y cuando estamos haciendo queso fresco, estilo suramericano, debemos tener en cuenta su consistencia. Sin embargo, saber el momento óptimo cuando debemos desuerar es solo parte de la historia, porque la textura de la que les estoy hablando también debe ir acompañada con un nivel de acidez específico. Pero ya les hablaré sobre eso en otro programa, ¿ok? En otra sección de monólogos. Espero que esta información les haya sido útil y para su próxima elaboración de queso fresco. Y no olviden suscribirse al canal y de darle like si les gustó esta sección, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ahora a darle la bienvenida a una persona muy querida por mí, muy apreciada y muy admirada, que es Carlos Yescas. Y vamos a hablar hoy sobre los tours de quesos como forma de aprender a hacer quesos artesanales. Entonces, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, doctor. ¿Cómo estás tú? Muy bien, de verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí. Ya está la gente conectada, aquí nos están dando likes y saludando. Entonces, bueno, queríamos hablar contigo sobre los tours los cheese tours. ¿Qué son los cheese tours, Carlos? Cuéntame. Pues mira, es un tipo de viaje que se centra justamente en visitar a productores de queso, aunque algunos cheese tours también incluye la visita a maduradores o a distribuidores de queso. Y más que nada los utilizamos en la industria del queso para que productores